Hoy aprenderemos sobre la fe. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Estamos en el capítulo 12 de Éter y el gran profeta Moroni nos enseña mucho acerca de la fe, pero con un giro interesante, la relación que tiene el dar a conocer nuestra debilidad o reconocer nuestra debilidad y cómo el Señor puede no solo consolarnos, sino hacer que se conviertan en una fortaleza. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, las escrituras con nosotros. Brevemente he tenido muchos problemas últimamente que me han dificultado bastante llegar a ustedes con los videos. No es una cosa, son muchas cosas, pero yo sé que han pasado varios días, pero aquí estamos y lo siento mucho. El capítulo 12 de Éter es tal vez, y yo digo esto con mucha frecuencia, pero es que hay una lista grande, tal vez de mis capítulos favoritos de las escrituras, junto con Segundo Nefi 2, Alma 37, Alma 34 y otros más ahí en la lista, en el ranking, Tercer Nefi 11, 12 y algunas cosas más, como les decía. Concentrémonos entonces en este capítulo, en el aquí, ahora. La historia de los jareditas termina de forma terrible, hay mucha historia que no alcancé a cubrir, pero bueno, al fin y al cabo historia, en casa se lee todo, de cómo iban sucediendo uno a otro rey, o mejor dicho, cómo se iban encarcelando, guerreando, matando, vengando, etcétera, etcétera. Pero entonces este profeta Éter vive en los últimos días de los jareditas y en pocos capítulos se narra generaciones de generaciones. Entonces este profeta Éter, que es contemporáneo a este rey Coriantumr y a su rival Shis, es enviado junto con muchos otros profetas para advertir de lo que iba a suceder si ellos no se arrepienten. Y Moroni hace un comentario grande acerca de varias cosas, de cómo era este profeta, de la situación, pero también de cómo él miraba, de cómo él observaba estas situaciones. Vamos a leer rápidamente algo del inicio, vamos al versículo 2. Y Éter era profeta del Señor, por tanto Éter salió en los días de Coriantumr y empezó a profetizar al pueblo porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Entonces esto hace un resumen bastante sencillo de lo que habíamos estado conversando. Vámonos ahora a los versículos 5 en adelante. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Este detalle es el que hace que se desarrolle todo en adelante. Moroni está leyendo los escritos de Éter y está haciendo su compendio, una versión más corta, más resumida. Él lee las palabras maravillosas y ya vamos a ver cómo las consideraba. Las palabras maravillosas de Éter y él puede ver todo lo que está pasando. Seguramente puede darse cuenta, él se da cuenta al leer eso, lo similar que fue la historia con su pueblo. Y él dice, estas palabras eran increíbles, pero ellos no las creyeron y no las creyeron porque no las veían. 6. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Y esto me recuerda un famoso libro, La fe precede al milagro. Moroni explica, y fíjense cómo él lo presenta, quisiera mostrar al mundo. Esta es su tesis y aquí vienen sus argumentos. Él quiere encontrar la forma de hacerle entender a la gente. No pueden tener fe en algo que ven. No pidan ver. Tengan fe. Es por la fe que pasan las cosas. La fe es las cosas que se esperan y no se ven. Y la cláusula es, por tanto, no contendáis. Mucho se ha hablado en el libro de Mormón acerca de no pelear. Él vivió completamente en guerras. Estaba escribiendo esto, que era un contexto de muchas guerras, y él dice, no contendáis. Fuera de los temas de las masacres y la espada y tanta efusión y derramamiento del líquido vital, él tiene esta otra lucha de la que está hablando aquí, que es la lucha espiritual, esta lucha por nosotros acercarnos a Dios. Y la razón que él ve de esta separación de la gente de Dios es precisamente que piden ver, que piden pruebas, que demandan señales.
pero que no entienden que las señales están ahí, pero van a venir después de la manifestación de la fe. O como lo dice él, después de la prueba de la fe viene el testimonio. Versículo 7, porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Este asunto de la fe es interesante porque algunos podrían argumentar en contra, podrían decir, claro, es que ustedes piden una fe ciega. No es una fe ciega la que se demanda. Es una prueba de la fe y la fe va creciendo de a poco a medida que se va alimentando de recibir el testimonio. Entonces no se nos pide seguir ciegamente a un profeta o creer ciegamente en estas cosas. Hay muchas pruebas alrededor y nosotros podemos basarnos en lo que ya tenemos para poner fe en el paso siguiente. Y el paso siguiente se va a afirmar con un testimonio. Cada vez que nosotros demostramos fe en algo, si ponemos atención, vamos a darnos cuenta que vamos recibiendo de a poquito la afirmación de esos pasos de fe. Si por otro lado nosotros somos prontos a descartar las cosas, a decir yo tuve fe pero no pasó nada, así que no creo, viene esto de un corazón endurecido, de mayor tanto frialdad como frivolidad, y es una demostración de que la fe inicial, uno, no fue suficiente, o dos, no tuvimos la humildad suficiente para reconocer lo que vino después de ello. En adelante, Moroni se la pasa dando un montón de ejemplos acerca de esto, pero lo enlaza también con la esperanza, versículos 8 y 9. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo y ha glorificado el nombre del Padre y ha preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Fe y esperanza. 9. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe. Fe, esperanza y caridad, que es el amor puro de Cristo. Él está concentrado ahora en la fe, pero fíjense que él dice que podemos tener esperanza si tan solo tenemos fe. Esto quiere decir que la esperanza, al igual que el milagro, el testimonio, le sucede a la fe, o la fe, en otras palabras, es el precursor de estas dos cosas, y por ende también del amor, de la caridad, que es lo que le sigue. Versículo 11, antes de pasar a eso, si yo estoy en una situación en la que me sobrecoge la desesperanza, la falta de esperanza, una forma de yo poder combatir a eso es con la oración de fe. Ahora sí, versículo 11, por tanto la ley de Moisés se dio por la fe, mas en el don de su Hijo Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Hablando de pasos de fe, se dice que el pueblo de Dios, o Moisés, recibieron la ley de Moisés por causa de que tuvieron fe. Pero luego Jesús vino y añadió a eso un camino más excelente, y esto también viene por la fe. Fue por la fe de Alma y Amulek que se derribó la presión, fue la fe de Nef y de Ley, lo que hizo el cambio en los lamanitas, fue la fe de Amón y de sus hermanos, lo que hizo un milagro gigante entre ellos, etcétera, 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 un montón de versículos que son argumentos sobre argumentos sobre argumentos sobre pruebas de que la fe funciona. Y eso es algo que yo les decía también, nosotros sí tenemos pruebas. Y sí tenemos evidencias. Nos basamos en ellos para iniciar a tener fe. Si esto funcionó para Nefi, si Alma, Amulek, si X, Y, Z, el profeta que ustedes quieran, Éter, el hermano de Jared, Mormón, Moroni, el Amán, tantos. Si ellos tuvieron fe y pasaron estas cosas, yo puedo tener fe. Vamos a ponerlo a prueba. Si me voy más atrás de eso, bueno, ¿será que existe un Dios? Bueno, existe el mundo. ¿Quién lo hizo? Y muchas personas dicen, no, la evolución. Si yo me encuentro un motor en la calle, no me voy a imaginar que se armó solito. La Tierra no es una coincidencia. La creación no es una coincidencia. El ecosistema, el organismo asombroso que es nuestro cuerpo, todo esto es una evidencia de que Dios existe. Donde hay diseño, hay un diseñador. Donde hay una obra,
hay alguien detrás de ella. Algo no puede venir de la nada. Son muchos argumentos. Entonces nosotros nos podemos basar en esto. Existe diseño inteligente, existe un creador. El paso siguiente es: Dios, ¿eres tú ese creador? Y nos hiciste a tu imagen y semejanza, como dicen las escrituras, y estos pasos de fe, basados en algo, se van convirtiendo en algo muy grande a medida que vamos obteniendo testimonio y fortaleciendo nuestro testimonio. Ahora, algo interesante pasa aquí en el versículo 22, que dice: y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, a un Jesucristo mismo. Moroni está hablando aquí de la promesa que recibieron él, su papá y otros profetas del libro de Mormón, de que estas cosas llegarían a nosotros cientos, miles de años después. Y Moroni habla de la convicción que él tiene en esta promesa. Dios nos prometió que esto iba a durar y que iba a llegar a ellos, y lo va a hacer. En el momento en que él dice estas palabras que estoy escribiendo, esto va a llegar, fíjense en su reacción, versículo 23. Y le dije: Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y 24. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. Y aquí no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. Moroni, al hacer el compendio de estas 24 planchas, él había leído las palabras del hermano de Jared, el que vio el dedo del Señor, el que no se le pudo impedir ver todas las cosas, porque sus ojos pasaron el velo del olvido, por causa de su fe, que es el tema del que estamos hablando. Cuando Moroni lee estas cosas, dice: este hombre escribe increíble. Siento que me domina cuando leo sus palabras. Yo no puedo escribir así. Soy torpe para escribir. Y no solo eso, sino que estaba pensando en su responsabilidad. Cuando estas cosas lleguen a los gentiles, naciones gentiles, nosotros, cuando estas cosas lleguen a los gentiles, mi responsabilidad es que ellos se conviertan al Señor, que sepan de nosotros con lo que yo estoy escribiendo. Y se sintió inadecuado al punto que él dijo: Señor, tengo miedo de que los gentiles se burlen de estas cosas. Este gran, maravilloso profeta tenía dudas personales. Como cuando nosotros se nos llama a servir en un nuevo llamamiento, o cuando sentimos que nos queda grande la tarea, tal vez cuando nuestros hijos nacen y nuestro primer hijo nace y pensamos: ¿será que sí puedo? Es una gran responsabilidad. O con cualquier otra cosa, como un hombre, un muchacho se casa y ahora tengo que sostener una familia. Cualquier cosa que nosotros sintamos, tal vez nace un hijo y tiene necesidades especiales y ahora tenemos que ser responsables más de lo normal por otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier responsabilidad que nosotros sentimos que es grande y que nos hace notar que tenemos debilidad. Cuando nos pasan estas cosas nos podemos sentir identificados con Moroni, y gracias, porque él en su debilidad fue honrado con ella y lo dejó para que todos nosotros, miles, millones de personas, leamos acerca de su debilidad. Entonces él tiene miedo de que los gentiles se burlen de estas cosas. Versículos 26 y 27. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló, diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Hay bastantes cosas en estos dos versículos, muchísimas. Vamos parte por parte.
Primero, los insensatos hacen burla y se van a lamentar. No seamos nosotros insensatos. No seamos el que se está burlando de las fallas de otras personas. Tal vez sea muy entretenido pensar como ver a alguien, por ejemplo, en el púlpito y pensar, uy, pobrecito el hermano, no le da la raza. Así decimos en Ecuador. No le da la raza. Se nota que está nervioso. De pronto podríamos luego en el almuerzo estar riéndonos de una persona que no le salió bien el discurso o que trató de hacer un chiste y no le funcionó. Si nosotros nos burlamos de otras personas, y una cosa es reírse un rato entre familia y si todos están riendo, esto es diferente, pero si nosotros hacemos sentir mal a otra persona por causa de nuestras burlas, somos insensatos y nos vamos a lamentar. Llegará el día en que nos vamos a lamentar. Por otro lado, si alguien se burla de nosotros, podemos tener consuelo en que algún día se van a lamentar. Pero, como siempre decimos, y como se nos ha recordado constantemente en las Escrituras, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no seamos resentidos. Para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Mi gracia es suficiente a los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. En lo que nos falta, Jesucristo nos completa, para que no se saque provecho de nosotros. Este versículo, y no voy a hablar demasiado sobre esto, pero les dejo ahí una idea. Este versículo para mí tiene mucho que ver con las personas que son víctimas de abuso narcisista. Mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. En el 27 viene esta parte maravillosa en la que el Señor nos explica, le enseña a Moroni, Moroni nos enseña a todos nosotros lo que él aprendió. ¿Por qué razón tenemos debilidades? ¿Por qué razón no puedo correr rápido, no soy bueno jugando fútbol? ¿Por qué razón no me salen las matemáticas, qué sé yo? La cosa en la que tengamos debilidad, aquello para lo que no seamos buenos, de pronto para hablar en público, no sé. ¿Por qué tenemos que tener debilidades? ¿Por qué no podemos ser maravillosos? Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Este detalle es súper interesante. Cuando nosotros reconocemos que no somos buenos para algo, esto viene por acercarnos a Dios. Y esto también lo hemos visto en muchos profetas. Cuando en la perla de gran precio está esto de que Abraham queda tirado en el piso. Moisés queda tirado en el piso. Yo no sabía que Dios era tan increíble y quedó tan asombrado que quedó ahí casi que desmayado. Cuando nosotros vamos a Dios, nuestras debilidades son manifiestas. Y esto no es algo malo, es un paso de nuestro progreso, reconocer. Volviendo al tema del narcisismo, la persona narcisista no sabe que en el lenguaje de la Escritura, la persona orgullosa no sabe que lo es. Y reconocerlo es un paso de progreso. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. ¿Por qué tenemos debilidades? Para ser humildes. Hay muchos que teniendo debilidades no son humildes. Es porque no vienen a Dios, no es manifiesta su debilidad. No la pueden reconocer. Si nosotros la podemos reconocer, ya tenemos el primer paso. Si no lo hemos reconocido, tenemos que venir a Dios, tenemos que acercarnos a Él. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Paso número 1. ¿Qué hacemos para conquistar una debilidad? Reconocerlo ante Dios, venir a Dios. Humillarnos ante Dios. Si se humillan ante mí y tienen fe en mí, segundo paso, y de lo que hemos estado conversando y de lo que Moroni se pasa hablando todo el capítulo, la fe, humildad, fe, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Y esto viene por causa de su gracia. Tal vez no, este cambiar de debilidad a fortaleza tal vez no va a ser de la forma en la que nosotros queremos. Tal vez nuestra debilidad es que no tenemos recursos económicos y la fortaleza que nos va a dar el Señor es la ayuda que recibimos. Tal vez nuestra debilidad sea que no podamos hablar en público y la fortaleza que recibamos va a ser consuelo. Hizo su mejor esfuerzo, ahora vaya, siéntese. Tal vez la debilidad que recibamos es que, tal vez la fortaleza que recibamos es que ganamos la humildad suficiente para que estas cosas no nos llenen de pesar, que no somos buenos para algo. Y nunca podremos ser buenos para todo. No podemos pensar que
no deberíamos pensar que usando esta fórmula entonces yo voy a ser el mejor en todas las cosas, una por una. Voy a pasar tema por tema de las cosas en las que no soy bueno y voy a ser increíble en todo. Entonces ahora sí soy la persona más increíble de la tierra. La perfección no incluye, esto no recuerdo si se lo aprendí al presidente Hinckley o al presidente Monson, pero la perfección no incluye que nunca se me va a olvidar dónde dejé estacionado el carro. La perfección no incluye que yo nunca me equivoque. El esforzarnos por hacer fortaleza en nuestras debilidades no significa que va a llegar el momento en que pueda sentirme muy orgulloso de mí mismo porque soy increíble. Significa que nosotros vamos conquistando aquellas cosas que nos separan de Dios, que nos alejan de Dios. Y me lleva a pensar mucho en esta persona que pedía un milagro de Jesús y Jesús le preguntaba, ¿tienes fe? Y le dice, sí, tengo fe. Ayuda a mi incredulidad. Este hombre no tenía todavía la fe suficiente para que Jesús haga el milagro, pero tenía fe suficiente para decirle a Jesús, ayúdame a tener más fe. Todos nosotros vamos a estar en algún punto del desarrollo de nuestra fe. Todos nosotros vamos a estar tal vez en la necesidad de pedirle al Señor, ¿sabes qué? No tengo tanta fe para lograr esto, pero ayúdame a tener fe. Y damos algunos pasos atrás para poder subir eventualmente a Él. Tenemos debilidades, si las reconocemos, eso ya es una cosa maravillosa, eso ya es un gran primer paso. Y a medida que seamos humildes, a medida que tengamos fe, el Señor va a sanar estos puntos. El Señor va a convertirlo en fortaleza. Otra vez, no necesariamente como nosotros lo queremos, pero de la forma que en su sabiduría va a ser mejor para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, quiero que sepan que esto es un esfuerzo y aún los días que no he estado pensando mucho y haciendo cosas para poder estar con ustedes. Conmigo será hasta la próxima. Chao.